con dos objetivos claros, ¿no? Uno de ellos es la innovación, o sea, el aportar, el estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías, de las nuevas demandas de los ciudadanos, de las compañías, o sea, ser innovadores y estar en punta de lanza y diferenciarnos de nuestra competencia por esa innovación, ¿no? Y la otra, que yo creo que es todavía más importante, es el generar valor, ¿no? Generar valor para la sociedad, para los ciudadanos, para las empresas, para las administraciones, o sea, devolver mucho de lo que nosotros recibimos de toda la sociedad en general, ¿no? Devolverle parte de eso que nos dan, devolverlo como valor en nuestros proyectos. Y yo creo que el Citizen Lab es un ejemplo de ambas cosas, ¿no? Por un lado es un proyecto absolutamente innovador, no se está haciendo nada parecido de esta dimensión a día de hoy en España y probablemente en el mundo serán muy contados los ejemplos, por lo tanto tiene ese componente. Y por otro lado, es un proyecto que lo que busca es precisamente mejorar la vida de todos nosotros, ¿no? Encontrar modelos, pautas, bueno, temas a aportar a las compañías que al final mejoren en línea general la vida de los ciudadanos. Este proyecto surge básicamente de esa necesidad, o sea, de esa intención permanente nuestra para innovar. El área de consultoría de Grant Thornton tiene un corazón, ¿no? Que es nuestro centro de innovación. Dentro de ese centro de innovación hay varias patas muy importantes, algunas de ellas que trabajan en temas de ciberseguridad, otras que trabajan en temas de inteligencia artificial, robótica, otras en temas de blockchain, donde sabéis que bueno, somos de las empresas que más punteras en estas cuestiones. Y otra de las patas de este laboratorio de innovación es todo lo que hace referencia al dato, ¿no? El Data Lab, como llamamos ahí. En ese Data Lab, continuamente que estamos analizando y pensando en nuevas soluciones, es donde se empezó a pergeñar este proyecto, que coincidió con, bueno, pues con esa oportunidad o ese concurso que sacó la Comunidad de Madrid, y de ahí, unidos con las compañías que habéis visto antes, donde Grant Thornton, por supuesto, es el tractor y el motor del proyecto, pues sacamos una propuesta para la Comunidad de Madrid, que es la que finalmente ganó el proyecto. Como os decía, los dos componentes, innovación máxima y aporte o valor, en este caso para el ciudadano y para la Comunidad de Madrid en general. Y sin más, os doy paso a Carlos para que os explique con más detalle el proyecto en sí. Bueno, primero un poco de historia en cómo se generó el proyecto. Este proyecto surge de la convocatoria de ayudas que da la Comunidad de Madrid a los proyectos de I+D+I en el año 2018. Esta convocatoria lo que pretende es fomentar proyectos tractores con tecnologías disruptivas que permitan fomentar la colaboración público-privada entre las empresas y los organismos de las administraciones. El área temática estaba basada en utilización de tecnologías en áreas como salud, como energía, como movilidad, y lo que pretendía es conseguir pues, desarrollos experimentales o estudios de viabilidad en cómo estas tecnologías podían aplicarse a casos reales. Así surge el Citizen Lab, y así surge basado en un contexto en el que se le dotaba de un presupuesto superior a 8 millones de euros y se le establecía un periodo de desarrollo de estas investigaciones, estos análisis, pues de en torno a unos 4 años. Si tuviéramos que definir Citizen Lab, lo podríamos definir como un laboratorio experimental de datos obtenidos de fuentes abiertas y anonimizadas, no tratamos nunca datos personales, que lo que buscamos es utilizar modelos analíticos que hacen información descriptiva de cómo se comportan estos datos, modelizando comportamiento actual, pero también utilizamos modelos predictivos que nos permitan inferir conocimiento futuro y, por lo tanto, predecir el comportamiento de determinados casos de uso. El proyecto lo basamos en técnicas de analítica avanzada, Big Data y inteligencia artificial. Y está basado en 4 sectores. Estos 4 sectores son automoción y movilidad, sanidad, infraestructuras y turismo. Pero el proyecto no pretendía trabajarlo en silos, sino que pretende abordarlo de una forma integral. Los modelos se interrelacionan
para colaborar entre los datos y en los modelos predictivos, interrelacionando modelos en turismo, cómo afecta a las infraestructuras o cómo afecta al turismo o a la movilidad. De tal manera que es un ecosistema que trabaja con modelos analíticos predictivos interrelacionados en estos 4 sectores. Finalmente, el proyecto se circunscribe a la Comunidad de Madrid porque es el ámbito de la ayuda, pero en un futuro pretendemos incorporar pues, otras comunidades y otros territorios. El proyecto se circunscribe a 5 grandes áreas, en las cuales 4 son relacionadas con cada uno de los sectores en los que trabajamos y en unos subtemas o subáreas en las que trabajamos temas específicos relacionados con cada uno de los sectores: envejecimiento activo, electrificación, gestión de eventos en infraestructuras y cómo esto afecta a la movilidad, estados del arte con respecto a la utilización eficiente de infraestructuras públicas, y todo ello termina con el objetivo final, el objetivo 5, que pretende crear una plataforma de contenidos en información, en datos elaborados, en conocimiento, para crear un ecosistema innovador de startup que puedan utilizar esos datos, ese conocimiento generado en los modelos predictivos, para crear nuevos negocios en la Comunidad de Madrid basados en la economía del dato. El objetivo es que estos datos ponerlos a disposición de las empresas, de las startups, de las empresas emprendedoras, para que sean capaces de generar modelos elaborados, modelos de negocio, basándose en estos datos que han salido de los algoritmos predictivos. Como la mejor forma de explicar algo es con un ejemplo, vamos a ver uno de los modelos y cómo se infiere el conocimiento en estos modelos. El proceso de innovación es muy sencillo en realidad. Se trata en 3 pasos, en los cuales en el primer paso hacemos una ingesta masiva de datos, siempre de fuentes abiertas, como puede ser los portales de datos abiertos de los ayuntamientos, las administraciones, como pueda ser el Instituto Nacional de Estadística o la plataforma, la iniciativa Porta de Red.es de la Administración General del Estado, que es un agregador de datos de todas las administraciones. Una vez que se hace toda esta ingesta de datos, se empiezan a trabajar con los algoritmos en 2 vertientes. Por un lado, algoritmos que modelan de forma analítica la situación actual. Las variables que se establecen en esos algoritmos, se establece la correlación que existe en determinadas variables con respecto a los resultados. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y por otro lado, una vez que se tiene el modelo analítico y la situación actual, se trabaja en el modelo predictivo. Se enseña a los algoritmos, el concepto técnico es que se entrenan los algoritmos con datos para que, una vez modelado a la situación actual, permitan inferir conocimiento futuro y permitan lanzar predicciones o simulaciones con respecto a qué pasaría si modifico una u otra variable. Finalmente, los resultados de estos modelos terminan en una plataforma que pretende ser el punto de partida de ese ecosistema innovador que utiliza estos datos para generar nuevos modelos de negocio. En un modelo resumido conceptual sería: ingestamos los datos, establecemos ese modelo integral entre los sectores con modelos analíticos y predictivos, escenarios actuales y escenarios futuros, y finalmente consumimos los datos bien por administraciones públicas, bien por empresas o bien incluso por usuarios finales. Vayamos con el ejemplo. Este sería uno de los modelos en los que se está trabajando. El caso contempla la situación actual de cómo se podría planificar actuaciones en salud. Nuestros modelos analizaron que existía una correlación clara entre lo que hemos llamado determinados factores, que hemos llamado determinantes, que influyen directamente en el estado del bienestar o en el estado de salud de la población. Básicamente hicimos 3 grupos: determinantes sociales, como el grado de criminalidad, pobreza energética infantil o cohesión social en el territorio, desagregado por códigos postales en un territorio. Utilizamos determinantes económicos, como el nivel de ingresos de ese territorio, el desempleo, nivel de ocupación o nivel educativo. Y establecimos determinantes ambientales, como el tamaño del hogar, las condiciones de vida, de tal manera que estos determinantes nos permitieron crear un índice sintético de los resultados en salud de una población, desagregado a nivel de código postal. ¿Y qué estableció el modelo? Pues el modelo estableció que existen 4 grandes bloques en los que podemos clasificar toda esta población.
Población que tiene determinantes buenos, como buenos ingresos, buen estado, buen entorno, y los resultados en salud tienen un coeficiente de relación directo. Cuando los determinantes son buenos, hay buenos resultados en salud, la población está sana. Cuando los determinantes son malos, hay malos resultados en salud y hay resultados intermedios. El algoritmo que dice que podemos crear herramientas de simulación que nos permitan ver cómo, tocando uno de los determinantes, el modelo varía. Por lo tanto, si utilizamos políticas públicas que infieran o que actúen sobre estos determinantes, podemos mejorar los resultados en salud. Lo que nos viene a decir el modelo es que si analizamos un problema con la suficiente amplitud, podemos encontrar variables que explican el comportamiento de este modelo. En esto es en lo que se basa Citizen Lab. Realmente, la conclusión de este estudio, de este primer modelo, lo que nos viene a decir es que existe una correlación de variables entre que unos determinantes se obtienen unos determinados resultados de salud, que realmente estos determinantes hacen que las diferencias sean muy significativas en los resultados de salud, y por lo tanto lo que nos permite, conociendo cómo es el mecanismo, actuar con herramientas de simulación y analítica predictiva sobre si se producen estas situaciones, se van a producir estos resultados. En definitiva, Citizen Lab lo que hace es que utiliza modelos predictivos que se interrelacionan en todo este ecosistema. El ejemplo que estamos hablando afecta solo a la parte de cronicidad. Si extrapolamos ese modelo a un montón de modelos que trabajan de forma colaborativa y lo que hacen es que el resultado de unos modelos son la entrada de otros, tenemos un gran ecosistema de modelos en los que podemos analizar problemas complejos en los cuales podemos inferir conocimiento futuro. Este es el resultado de Citizen Lab. Estamos trabajando en una serie de modelos. En este caso sería un caso de retos de sanidad. Cada uno de los sectores tiene un cuadro similar a este y ámbitos de trabajo similares. Y lo que hacen es que cada uno de estos modelos se interrelaciona con los demás sectores. El resultado son ejemplos en los que, bueno, el consorcio que está trabajando en el proyecto es Grant Thornton como empresa líder, y tenemos una serie de empresas startup que son especialistas en inteligencia artificial y analítica avanzada como Dinámica, Neo o Piper Lab, incluso especializadas en algunos de los sectores. Tenemos la colaboración y la participación de 2 universidades, las cátedras de investigación en estas temáticas de inteligencia artificial de la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Rey Juan Carlos, y el proyecto está cofinanciado al 50% por fondos FEDER a través de la Comunidad de Madrid. Como una imagen vale más que 1000 palabras, el resultado que queremos encontrar es algo así. Este es un estudio que estaba basado en encuestas a la población de una determinada ciudad, en el que establece, en función de la hora del día, cómo se mueve la población de un momento en el que la población está durmiendo, y a medida que avanzan las horas del día, la población se va a trabajar, la población hace un receso para descansar, la población establece pues el ocio, y vas creándose un ecosistema en el que se van produciendo movimientos. El análisis de estos datos y cómo utilizarlos en un ecosistema que permita ofrecer datos elaborados a empresas que quieren utilizarlo para crear nuevos modelos de negocio es otro de los objetivos del proyecto, que implica crear empresas basadas en la economía del dato. Y este es un poco el objetivo y el resultado. Por eso utilizamos fuentes de datos abiertas y de administraciones públicas. De tal manera que lo que hacemos, no utilizamos fuentes de datos privadas, sino fuentes de datos abiertas que ya las administraciones públicas a día de hoy publican en sus portales de gobierno abierto, de dato abierto, que permiten a cualquier ciudadano obtener esa información. Pero ese dato está agregado de tal manera que es imposible inferir el detalle. De hecho, los ejemplos se hacen a nivel de código postal, de determinadas zonas que es imposible revertir el origen de qué personas están detrás de esos datos. Lo que se busca es utilizar comportamiento, analizar comportamiento ciudadano. No nos interesa el detalle de las personas, lo que nos interesa es el detalle de comportamiento, por eso son patrones de comportamiento ciudadano. Nos interesa el detalle del comportamiento como sociedad, no el detalle de la persona específica.
No, por complementar, efectivamente, como decía Carlos, en la mayoría de los casos ni siquiera necesitamos el dato desagregado, si lo que nos interesa es agregado ya en sí mismo, porque, como comentaba, lo que buscamos son patrones. Entonces, un dato individualizado es que ni siquiera interesa para el proyecto. Al final buscamos grandes masas, ¿no? Entonces, con el dato agregado, como decía, por ejemplo, por códigos postales, nos es más que de sobra para lo que queremos inferir. ¿Qué proyectos tiene ya en marcha o creéis que van a ser los más susceptibles de incluir estos datos o estas conclusiones los más próximos? No sé si el Plan Chamartín, por ejemplo, o la próxima ordenación sanitaria de ambulatorios, no lo sé. Pues mira, nos están planteando casos como, por ejemplo, analizar modelos en las listas de espera. O nos están planteando casos como, por ejemplo, analizar patrones de comportamiento de los servicios de urgencia en las ambulancias. O nos están planteando casos en cómo analizar la movilidad, el car sharing, el motor sharing, con mapas de calor de negocio en Madrid. Son ejemplos que permiten trasladar la analítica de estos datos a casos reales. Cada uno de esos ámbitos en los que veíais tiene 1, 2 o 3 modelos. De tal manera que al final el proyecto Citizen Lab va a estar compuesto del orden de 20 o 30 modelos que interrelacionan entre ellos en cada uno de sus ámbitos. Sí, es un proyecto, como habéis visto también, a medio plazo, o sea que tiene una duración de varios años y vivo, precisamente como comentaba Carlos, pues en cualquier momento se pueden incorporar nuevos subproyectos o incluso nuevas áreas de actuación. Ahora mismo, como sabéis, están las 4 que ha comentado él, más la quinta, pero eso es de partida. O sea, en cualquier momento se puede incorporar alguna nueva o algún tema específico que fuese de interés general. ¿Y podéis comentarnos el equipo que va a participar, que va a desarrollar el proyecto y qué van a aportar cada uno de...? El equipo que está trabajando en el proyecto somos más de 50 profesionales. Como no puede ser de otra manera, es un equipo multidisciplinar para abordar un proyecto de estas características. En primer lugar, hay un equipo, cada uno de los equipos que conforman el conocimiento específico de los diferentes sectores. Tenemos especialistas en sanidad, tenemos especialistas en infraestructuras, especialistas, por supuesto, en movilidad y especialistas en turismo. El objetivo es que los modelos tengan un conocimiento específico de qué se quiere conseguir con ellos y, por otro lado, tenemos los especialistas en científicos del dato, que son los que trabajan con los algoritmos. Tenemos especialistas, pues por ejemplo, toda la parte que aporta la universidad con estudios académicos, análisis, metodologías que permiten analizar los datos de una forma, con una metodología académica. Y por otro lado tenemos empresas especialistas de nicho dedicadas solo a analítica avanzada, inteligencia artificial y en determinados sectores, como pueda ser Neo en movilidad o Dinámica o Piperlab en turismo. Son empresas especialistas que se dedican exclusivamente a la analítica y a la inteligencia artificial.